Bueno, continuamos con más información. Según especialistas, expertos en seguridad y justicia en el país, hay un repunte de extorsiones en estas últimas semanas, a pesar de estar confinados la mayor parte del tiempo y también, obviamente, con el estado de calamidad y el paso de la pandemia. Ligia Toledo nos tiene detalles al respecto con especialistas, analistas en el tema, en la materia. Ligia, buenos días, adelante. Gracias, Axel. Buenos días. Hay que recordar que, según datos del Ministerio Público, durante el estado de calamidad se han recibido más de 400 denuncias a causa de extorsión y las principales víctimas, por así decirlo, son pilotos del transporte urbano, extraurbano, también recolectores de basura. Según los datos que ha compartido representantes de la Asociación de Transportistas de Usuarios de Urbanos y Extraurbanos, se ha comentado que, aunque ya como tú decías, aunque se está en el resguardo para evitar contagios de COVID-19, se continúan con estos hechos, y es Lisandro Acuña, experto en seguridad, quien nos ha explicado qué se debe hacer en estos casos y, por supuesto, cómo debe actuar las autoridades. Los llamados imitadores son los que están activándose en este momento y realizando pues prácticamente ese tipo de extorsión, porque hay que decirlo, la facilidad con que se tiene para poder extorsionar al transporte público, a las empresas recolectoras de basura, que son las que están trabajando y las que obviamente han persistido en el trabajo, pues obviamente eso lo que nos demuestra es que sí hay un control y una organización muy bien delimitada para poderlos extorsionar. En el caso de las pandillas, pues existe un rezago porque muchas empresas prácticamente han suspendido labores, como el transporte público. Algunos comerciantes y micro y pequeña empresa pues también obviamente han suspendido labores, pero eso no quiere decir que el fenómeno de la extorsión no siga su curso. Hay un acumulamiento prácticamente de las cuotas mensuales en cuanto al cobro de la extorsión por parte de las pandillas. Y lo preocupante es que en un futuro, cuando la situación se normalice, pueda existir un repunte de violencia por la incapacidad de estas personas y de estas empresas de poder hacer efectivo el pago acumulado de esas extorsiones. Entonces es importante que el Ministerio de Gobernación, en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, establezcan una estrategia de contención anticipándose a esos hechos. Y muy importante que la población guatemalteca empiece a denunciar con tiempo ese tipo de presiones y ese tipo de flagelos que se están dando en cuanto a la extorsión, para que se dé un tiempo de investigación y que las autoridades correspondientes puedan hacer las investigaciones pertinentes y anticiparse a esos hechos, realizando pues prácticamente las capturas. El hecho de que estemos en un estado de calamidad, el hecho de que exista un toque de queda, no quiere decir que el crimen organizado en el tema de las pandillas y también que ahora se involucran los llamados imitadores no estén operando. Ellos lo están haciendo de forma estratégica y eso también alienta en este caso a las autoridades para que exista un plan exclusivo para contrarrestar esas posibles consecuencias que se puedan dar por la incapacidad de pago y el incremento de la violencia por el cobro de las extorsiones. Los llamados Importante también hacer mención que lo que comentaba el experto en el tema es recalcar y reforzar la cultura de denuncia, y es por ello que el número 1561 de la línea Cuenta Cero Valdemar continúa habilitado para que las personas puedan denunciar cualquier tipo de extorsión, pero también el número 1555 en donde ya las autoridades, Axel, le están dando seguimiento a todas estas denuncias. Ahora bien, Ligia, tomando en cuenta y aprovechando al especialista, al experto en esta materia, si sabemos que viene de las cárceles las recientes llamadas extorsivas, ¿qué recomiendan ellos hacer? Definitivamente
ese es un punto bastante importante y ha indicado que por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, específicamente del sistema penitenciario, se debe tener un mejor control, ya que hay distintos puntos que hay que tomar en cuenta, porque ahora están prohibidas las visitas en los centros carcelarios. Entonces la pregunta es también cómo se están realizando las llamadas de extorsión de estos lugares, en donde según el experto es donde la mayoría de estas se dan. Lo que se ha mencionado es que se debe trabajar en distintos puntos, como por ejemplo el hacinamiento, dividir a los reos, a los privados de libertad según su peligrosidad, realizar las requisas respectivas con una vigilancia por parte de todas las autoridades correspondientes para recabar evidencias. En dado caso se han encontrado listados de teléfonos de personas posibles víctimas de extorsión, también teléfonos celulares, y hay que recordar que hace unos días el sistema penitenciario, las autoridades realizaron esta tarea, pero también hay una ley en donde les prohíbe a ellos, por así decirlo, tener línea telefónica dentro de estos centros carcelarios. Eso es lo que han mencionado algunos de los puntos que se deben reforzar. Ahora bien, Ligia, ya para finalizar, tomando en cuenta que a pesar de que no existen visitas, como tú indicas, y el experto lo dice, tienen celulares en sus manos, luego de varias requisas, siguen consiguiendo los celulares. ¿Qué pueden hacer las víctimas de extorsión? Ahora, tomando en cuenta que la economía está afectada, el confinamiento no deja ir a trabajar o no deja de alguna manera generar más ganancias, ¿cómo pueden hacer ellos por el temor a ser asesinados por la extorsión? Así es, Axel, esta es una pregunta bastante importante, porque la principal recomendación es la denuncia, que las personas se comuniquen al número 110 de la Policía Nacional Civil, al número 1561, al 1555, incluso ir directamente al Ministerio Público y, por ejemplo, tener la llamada para ellos demostrar de qué número es que proviene, porque hay que recordar que cuando las personas, por ejemplo, compran un chip, deben proporcionar su nombre, su documento personal de identificación para tener un registro, y esa persona sería directamente la responsable de qué está pasando con ese número. Todo este tipo de evidencia ayuda a las autoridades para poder localizar, por ejemplo, en dónde fue realizada esta llamada, a quién pertenece ese número telefónico, y es así como las personas podrían ayudar, en este caso a las autoridades, para reducir las extorsiones, pero también tratar de no publicar, por así decirles, información personal, por ejemplo, en redes sociales y demás, porque es ahí donde también delincuentes consiguen información de sus familias, y con este tipo de información es que los realizan el chantaje para que puedan pagar esta extorsión. Así que estas son las medidas de prevención que se deben tomar, especialmente ahora que se está en un tiempo de resguardo y es donde las autoridades ya están actuando. Muy bien, gracias Ligia Toledo por esta información. También atendiendo obviamente las denuncias de los guatemaltecos víctimas de la extorsión. Continúan los criminales, los grupos de extorsionistas, tanto desde las cárceles como los denominados imitadores, hostigando al guatemalteco en estos tiempos tan difíciles.